Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte.
Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, dice literalmente. La misión de un discípulo de Jesús viene dada en función de la misión que Cristo, la cabeza de la iglesia, dejó, valga la redundancia, a su iglesia. Fue a la iglesia como cuerpo que Jesús encomendó la tarea de hacer discípulos, siendo una labor garantizada por Jesús mismo. Lo que nosotros estamos llamados a hacer, Cristo lo garantiza. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo dijo: yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que nosotros hemos sido perfectamente equipados por parte de nuestro Señor para la tarea que Él nos ha encomendado. Aparte de eso, el texto también nos dice que Él estará con nosotros. No solamente nos ha equipado, Él también nos acompaña. Es evidente que Jesús ha sido fiel y ha cumplido su palabra, pero también es evidente que sus discípulos, desde los apóstoles hasta nosotros, hemos sido fieles en el cumplimiento de esta tarea. Nos hemos tomado muy en serio la tarea de hacer discípulos. De 120 discípulos que habían en el aposento alto en el día de Pentecostés, la iglesia de Cristo al día de hoy se cuenta por millones. Es obvio que hemos hecho discípulos. Es obvio que nos hemos tomado esto muy en serio. Ahora bien, al momento de considerar la gran comisión, debemos hacerlo desde su correcta perspectiva, de manera que nosotros seamos cada vez más eficaces en su cumplimiento. Así que démosle un vistazo detenido a la gran comisión. Y lo primero que salta a la vista, lo primero con lo que Cristo quiere llamar nuestra atención, impresionarnos, es con la suprema autoridad de Jesús. Es la suprema autoridad de Jesús lo que sustenta a la gran comisión. Aunque propiamente dicho, la gran comisión se encuentra en el versículo 19, es necesario considerar primero al autor de la comisión, porque es la suprema autoridad de Jesús lo que define y sustenta la gran comisión. De ahí entonces la trascendencia del versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Esta declaración del versículo 18, es algo chocante. No sé si a ustedes les parece de la misma manera, pero el Señor Jesús tiene toda autoridad, siempre la tuvo. ¿Cómo es que ahora, o cómo podemos explicar ahora que a Él le ha sido dada toda autoridad si siempre la ha tenido?
llama la atención. Para responder esa pregunta, es necesario que nosotros veamos la Gran Comisión en su contexto inmediato y en el contexto general de la historia de la redención. Con respecto a lo primero, la Gran Comisión se encuentra en el contexto de la resurrección de Jesús de entre los muertos, tal como se puede apreciar en los primeros 10 versículos del capítulo 28. Mateo narra allí el momento en el cual Cristo se levantó glorioso de entre los muertos. Ahora bien, si nosotros tuviéramos el tiempo para comparar los relatos de la resurrección que hacen Mateo, Lucas y Juan, podremos observar que Mateo es el más breve de los tres. Él omite una gran cantidad de detalles que nosotros encontramos en los otros 2 evangelios. Él no habla de la visita de Pedro y Juan a la tumba. Él tampoco dice nada de los discípulos camino a Emaús. Tampoco nos da información de esa primera aparición a los discípulos sin Tomás, ni de su segunda aparición con Tomás presente, ni tampoco nos dice nada de esos otros detalles que nosotros encontramos de las mujeres y demás. Solamente menciona una sola mujer y nosotros sabemos que fueron varias. Y me preguntaba si había alguna razón para esto. Y es mi convicción que el propósito de Mateo era tener la menor cantidad de información entre la resurrección de Jesús y la Gran Comisión. La menor cantidad de información entre la Gran Comisión y la resurrección de Jesús. Lo que estoy tratando de decir es que Mateo está conectando las palabras del ángel ha resucitado con las palabras de Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto hace que la resurrección de Jesús sea un elemento esencial para el cumplimiento de la gran comisión dada a la iglesia. Más aún, el evangelio, esa buena noticia que nos ha sido dada en Jesús, no tendría fundamento alguno sin la resurrección. La resurrección de Jesús es el centro del mensaje de salvación y constituye el fundamento de la proclamación del evangelio. Por tanto, no debemos considerar la gran comisión dejando a un lado la resurrección de Jesús, pues es la resurrección el combustible que pone en marcha la maquinaria evangelística de la iglesia. Si Jesús hubiese permanecido en la tumba, la predicación no tendría sentido, tal como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no se hubiese levantado glorioso de los muertos, yo no estuviera aquí, ustedes tampoco. Fue porque Él resucitó que hay predicación del evangelio. Ahora bien, ¿por qué la resurrección tiene esta trascendencia e importancia? La respuesta a esta pregunta la hallamos cuando nosotros consideramos la gran comisión en el contexto general de la historia de la redención. Y eso necesariamente nos lleva a Génesis capítulo 1. Luego de que el Señor describe el escenario de la creación en el que Él habría de poner allí al hombre y hacer un despliegue de su gloria, dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Leamos este pasaje tan conocido, tan manoseado, con un poquito de detenimiento.
Y por favor, mientras yo leo, noten los énfasis que yo hago. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado a la imagen de Dios con el propósito de llenar la tierra de personas que llevaran su imagen, es decir, la imagen de Dios. De tal manera que toda la tierra fuera llena de la gloria de Dios. Ese era el propósito. Él nos creó a su imagen para que nosotros nos multiplicáramos, y al multiplicarnos, multiplicaríamos también su imagen. Así que el propósito de Dios era que esta tierra estuviera superpoblada. ¿Cómo está? El día pasado otro de mis hijos se expresaba con preocupación con relación al hecho de que la tierra estaba superpoblada. Y yo le dije: no te preocupes, que ese es el plan de Dios. Él quiere la tierra llena. Entonces, si Él quiere la tierra llena, Él suplirá para alimentar y sostener la vida en su planeta. Claro, Él quería una tierra llena con su imagen correcta. Pero nosotros sabemos muy bien que en un momento de locura y de gran estupidez, el hombre escogió traspasar su diseño, y esa imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada. Desde ese momento, la muerte reina sobre la humanidad y se constituyó en nuestro peor enemigo. No hay hombre alguno capaz de vencer la muerte por sí mismo. Tampoco hay armas humanas que podamos emplear para vencerla. Génesis 5 está ahí para decirnos, entre otras cosas, que la mortalidad está 100% garantizada. No importa la cantidad de años que vivamos. En ese relato de Génesis 5, todos, excepto Enoc, que no murió, pasaron de los 500 años. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 960 y pico de años. Pero al final, ¿qué se dijo de ellos? Y murió. Y murió. No se puede reducir el índice de mortalidad. La muerte está asegurada. Dios pudo habernos dejado muertos en nuestros delitos y pecados, pero en lugar de eso, Él prometió redimirnos a través de un Salvador nacido de mujer, un hombre como nosotros que habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de darnos vida y restaurar en nosotros la imagen de Dios, su imagen. Y como nosotros bien sabemos, ese Salvador es Jesús. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Él es esa simiente de Abraham. Él obedeció perfectamente la ley de Dios, lo que Adán ni ningún otro ser humano han podido hacer jamás. Y luego murió como nuestro sustituto. Pero Él no permaneció en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y esto
marcó el final de su tiempo de humillación. Fue a causa de haberse levantado de entre los muertos que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre glorioso, como cantábamos hace un momento, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, la prueba más concluyente de que Jesús venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, ¿qué fue? La resurrección. Si Él no hubiese resucitado, Él no pudiera ser nuestro Salvador. Tampoco hubiese podido conferirnos vida. Él resucitó de la tumba, de la muerte. Es el Salvador a quien el Padre le confirió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Hijo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siempre tuvo esa autoridad. Pero en su calidad de Mesías, como el postrer Adán, era necesario que se le confiriera toda autoridad sobre todo lo creado. Y esa es la garantía de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios. Eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo no confiere salvación. El bautismo sencillamente es un testimonio público de que nuestra vida ha sido unida a la de Cristo, de que cuando somos sumergidos en el agua hemos muerto al pecado y cuando somos levantados resucitamos a novedad de vida. Entonces, la resurrección de Jesucristo es lo que garantiza que nosotros tenemos vida en Él. Pero también es esa autoridad suprema de Jesús lo que garantiza el cumplimiento de la gran comisión. En Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No será ni un segundo antes, pero tampoco ni un segundo después. El pastor Sujel Michelén, predicando sobre este pasaje, dijo lo siguiente: es como si Jesús nos dijera a nosotros: vayan y prediquen este evangelio, porque yo soy el soberano del universo. Nada ni nadie puede impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a mí para comenzar a restaurar en ellos la imagen de Dios. No hay gobierno humano que pueda detenerlos, ni ninguna religión que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa que en este momento estén sumidos en el Islam o que vivan en Corea del Norte, mis ovejas oirán mi voz y vendrán a mí, porque mi Padre me dio potestad para dar vida eterna a todos los que Él me ha dado. De manera que es esta suprema autoridad que le ha sido dada a Jesús a causa de Él haber vencido la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, el combustible para el cumplimiento de la gran comisión. Si Jesús no se hubiese levantado de los muertos, nosotros no tendríamos necesidad de predicar el evangelio. Habiendo visto entonces la autoridad de Jesús, veamos ahora el contenido de la gran comisión.
Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda. Noten los 4 todos que hay aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mensaje absoluto. Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Esta declaración del Señor con la que Mateo cierra su evangelio, por causa de ser el objetivo supremo de la iglesia, es algo que debemos considerar con detenimiento. Así que en primer lugar debemos estar conscientes de que el único imperativo que hay en el texto es hacer discípulos. En español son 2 palabras, pero en griego es una sola palabra, discipulad. Discipulad. La forma gramatical de este verbo indica que es algo en lo que la iglesia y cada creyente han de estar ocupados todo el tiempo. Fue algo que ocurrió en el pasado, pero que permanece y permanecerá hasta el fin del siglo. Esto no cesa. Esto no tiene fin. El discipulado es una tarea de todos los días. No es algo que se limita a los domingos, a campamentos como estos o a campañas evangelísticas. Es algo en lo que debemos estar ocupados hasta que Jesús vuelva o hasta que cada uno de nosotros sea llamado a la presencia del Padre. Métanse esto en su cabeza. Esta es la tarea de cada uno de nosotros todos los días. Todos los días, hacer discípulos. En segundo lugar, el énfasis de la Gran Comisión no está centrado en nosotros, está centrado en Cristo. Y su propósito primario es llevar pecadores donde quiera que se encuentren. Habla de las naciones, pero hasta donde yo sé, esta es una nación. Entonces, no importa dónde están, si están en Corea del Norte o si están en La Vega. El punto es que nosotros estamos llamados a ser discípulos todos los días de nuestra vida. Llevar pecadores a los pies de Jesús, llevarlos a reconocer y a someterse a la autoridad de Cristo. Hasta que eso no se logra, no hay un discípulo. No hay un discípulo. Entonces, hermanos, esto nos lleva a definir o a redefinir el papel del evangelismo en la tarea de hacer discípulos. Evangelizar es dar a conocer el contenido y el alcance del Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros no hemos sido llamados meramente a evangelizar. Hemos sido llamados a ser discípulos. Entonces, discipular es hacer uso del Evangelio, es evangelizar hasta llevar a un pecador a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. De modo entonces que evangelizar no es un fin en sí mismo. Ya le prediqué. No es ya le prediqué. Es ya lo llevé hasta la cruz de Cristo. Hasta que no se logra lo que vimos en el video de que un pecador muera a sí mismo,
para ser levantado a novedad de vida, no hemos hecho un discípulo, no hemos cumplido nuestra tarea. Claro que tenemos que evangelizar, yo no estoy diciendo que no, pero debemos tener en cuenta que debemos evangelizar, pero que nuestro objetivo debe ser hacer discípulos. Yo sé que hay ocasiones en las que solo podremos evangelizar. Por ejemplo, yo acostumbro, cuando tomo un taxi, yo acostumbro a predicarle el evangelio al taxista. Pero en todo el tiempo que tengo haciendo eso, nunca me he montado 2 veces con el mismo taxista. Yo lo evangelicé. Yo le di a conocer el hecho de que él era pecador, el hecho de que es enemigo de Cristo. Esa es la mala noticia, pero también le he dado la buena noticia de que en Cristo él puede alcanzar el perdón de Dios y tener vida eterna. Pero le perdí el rastro, jamás tuve contacto con él. Yo no hice un discípulo, yo evangelicé. Ahora, hay otras personas con los que sí tenemos permanente contacto, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas en la iglesia que nos visitan que no son creyentes. Es nuestra misión llevar a esas personas, o por lo menos hacer todo el esfuerzo que haya que hacer y ponerle toda la pasión que haya que ponerle para que esos hombres y mujeres vengan a los pies de Jesús. Si no lo hacemos, nuestro trabajo no está hecho. No está hecho. No hemos hecho un discípulo. En tercer lugar, debemos observar la relación entre Jesús y nosotros. Dice el texto que Él tiene toda autoridad, todo poder. Pero eso no es lo que se dice de nosotros. Nosotros, en cambio, debemos ser sumisos a su autoridad y confiar en su poder. El que nos está hablando, el que nos está dejando esta comisión es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el que venció la muerte, es el que tiene toda autoridad. A nosotros no nos queda otro remedio que sujetarnos a su autoridad. Entonces, no estar activamente ocupados en la tarea de hacer discípulos nos coloca en la posición de transgresores de la voluntad de Dios. Hermanos, esto es un mandato. Hagan discípulos. No fue una sugerencia. El Señor no nos dejó dicho aquí, miren, ustedes van a estar muy aburridos porque no tendrán muchas cosas que hacer. Entreténganse haciendo discípulos al menos hasta que yo vuelva. No fue eso lo que Él dijo. Él nos dio una orden. Hagan discípulos. Si nos negamos y podemos tener muchos alegatos. Señor, mira, lo que pasa es que yo no sé hablar bien. Señor, mira, es que yo soy nuevo creyente. Señor, mira, es que a mí me da vergüenza. Usted puede tener el alegato, la excusa que usted quiera. Pero si usted no evangeliza, si usted no hace discípulos, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Usted está pecando. Esto es un mandato de nuestro Señor. Oigan lo que dice John MacArthur. Someterse a la soberanía absoluta de Jesucristo no es una opción del creyente, sino su obligación suprema.
no es algo negociable ni adaptable a nuestros propios planes y nuestras inclinaciones particulares. Más bien es la actitud que afirma con absoluta sinceridad: ordene lo que ordene el Señor, lo haré. Pues Él ha ordenado hacer discípulos. Y en otra parte, MacArthur dice: el verdadero convertido es un discípulo, una persona que ha aceptado a Jesucristo y se ha sometido a Él, sea lo que sea o demande lo que demande. Entonces, a todos y cada uno de nosotros Él ha dado dones. Todos y cada uno de nosotros en nuestros respectivos niveles que dependen de muchos factores que no tengo que enumerar aquí, pero todos estamos llamados a nuestro nivel a ser discípulos. No hay un solo cristiano que sea la excepción. Uno solo no lo hay. Así que tú no lo eres, ni yo tampoco. Todos estamos llamados a ser discípulos. En cuarto lugar, es necesario notar la manera en la que hemos de hacer discípulos. Y esto es interesante. Yendo, en nuestro texto el verbo ir aparece en imperativo, pero realmente no es un imperativo, es un gerundio. Yendo, bautizando y enseñando. El hecho de que la iglesia tenga que ir está implicando su rol activo en el discipulado. No es que yo voy a estar sentado en mi casa esperando que mis vecinos vengan a visitarme para predicarles el evangelio. Claro que el Señor puede llevarlos y en ocasiones hasta se da de esa manera. Pero el hecho de que Cristo diga vayan, está diciendo que nosotros debemos salir a buscar eso. Es algo que yo tengo que hacer que suceda. Israel tenía un rol diferente al de la iglesia. Dios colocó a Israel donde está porque en ese tiempo, y yo creo que todavía lo sigue siendo, era un lugar geográfico estratégico. Todo lo que venía del norte hacia el sur y todo lo que venía del sur hacia el norte tenía que llegar a Israel, tenía que pasar por Israel. Entonces la idea era: aprovechen ese trasiego para dar testimonio del Dios del cielo. Pero a nosotros no se nos ha colocado en un lugar geográfico. A nosotros se nos ha esparcido por todo el mundo, por todo lugar, para que llevemos sobre nosotros y proclamemos el nombre glorioso de Jesús. Entonces tú no eres pasivo. Tú tienes que propiciar las condiciones. En la universidad, en el vecindario, en la iglesia. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Cuando terminó el culto, esa primera vez, inmediatamente se me acercó una persona y me preguntó: ¿qué te pareció el culto? Y luego de mi respuesta me preguntó: ¿tú vuelves el próximo domingo? Y yo le dije: sí, yo vuelvo. Te voy a buscar. Esta persona estaba en lo que tenía que estar. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? En los negocios de mi Padre me es necesario. Necesario. No interesante, sino necesario estar. Él nos ha comisionado a nosotros para que estemos en los negocios de su Padre, que es también nuestro Padre.
Este mandamiento, por tanto, es un llamado a la acción. Hermanos, no basta con leer la Biblia, no basta con orar, no basta con ser un fiel asistente a los cultos de oración y de adoración. Tenemos que usar todo eso como parte de nuestro equipamiento para ser discípulos. Porque ciertamente, como veíamos en el devocional de esta mañana, yo tengo que conocer el contenido del Evangelio para presentar correctamente el Evangelio. Entonces, yo tengo que conocer mi Biblia. Yo tengo que conocer los mandamientos de Dios. Yo tengo que conocer las promesas de Dios en Jesucristo para presentar el Evangelio apropiadamente. Yo tengo que orar, porque no es una tarea que yo hago en mis fuerzas, es una tarea que yo hago en el poder del Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que ser equipado, pero yo no me puedo quedar en un eterno equipamiento. No, todavía no estoy listo. No. Desde que Cristo te dio vida, ya tú puedes proclamar a Cristo. Desde que un bebé nace, él no habla, pero grita. Grita y dice, tengo vida. Cuando Pablo se convirtió, según se narra en Hechos 26, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él no fue a un seminario de teología para predicar a Cristo. Él, por el hecho de tener vida en Cristo, ya estaba facultado a su nivel en ese momento. No fue cuando él se convirtió que escribió la carta a los romanos. Pasó mucho tiempo después. Pero eso no impidió que enseguida él predicara a Cristo. En otro orden, todos aquellos que son guiados al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, entonces requieren ser unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dando testimonio público de su fe en Jesucristo por medio del bautismo. Lo primero es yendo y proclamando el Evangelio hasta llevar a ese pecador a la cruz. Cuando ese pecador muere a sí mismo, entonces es unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio del bautismo. Como dije hace un rato, el bautismo no tiene valor salvífico, sino que más bien es un indicador de haber muerto a mí mismo y de que Cristo me dio vida eterna en su nombre. Entonces, esos que han sido unidos al cuerpo de Cristo ahora han de ser enseñados en todo el consejo de Dios. Y esta es la labor más extensa del discipulado. Dura no solamente toda la vida. Hermanos, esto dura toda la eternidad. Porque, ¿qué dice Cristo que es la vida eterna en Juan 17? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca terminaremos de admirarnos de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ende, siempre seremos discípulos. En esta vida, nosotros vamos a la escuela desde pequeñitos. Y cuando llegamos al cuarto de bachillerato, entonces nos graduamos de bachiller. Y luego vamos a la universidad y nos pasamos todos los años que sean necesarios allí. Y nos graduamos y ya dejamos de ser estudiantes. Ahora se nos llama
profesionales. En esto nosotros nunca pasamos de discípulos. No importa las maestrías que tengamos, no importa los seminarios por los que hayamos pasado, no importa si tenemos doctorados, siempre seremos discípulos, siempre. Por ser pastor, yo no dejo de ser discípulo. Yo necesito ser enseñado en el Evangelio, siempre, siempre. Nunca va a haber un momento de mi vida en el cual yo no necesite el Evangelio. ¿Y de quién lo voy a recibir? Ah, no, usted es pastor de otro pastor. No necesariamente. Porque a mí, mi esposa me predica el Evangelio y ella no es pastora. ¿Y cuando ella me predica el Evangelio? O cuando ella me anima, cuando me ve abatido y me anima con la palabra, cuando ella me confronta con mi pecado, cuando ve que yo traspaso la ley de Dios, ella está trayendo el Evangelio. Ella me está discipulando. Y mis hijos lo hacen. ¿Cuándo? De la misma manera también. De la misma manera. Entonces, esto es algo que dura toda la vida. Es como criar a un niño. Nosotros no nos limitamos a tener a nuestros hijos y arréglensela como ustedes puedan. No, nosotros los criamos. ¿Y qué es criar? Es tomar a ese bebé y llevarlo hasta la madurez. El problema de nosotros es que nunca seremos lo suficientemente maduros como para irnos, como pasa con nuestros hijos, de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Pablo en Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios, literalmente, como niñitos amados. Nosotros no pasamos de ser niñitos para Dios. Niñitos. Que somos torpes al actuar, que somos torpes al hablar. Siempre seremos sus niñitos. Sus niñitos. Por último, hemos de notar que Jesús, el segundo Adán, ha sido unido en matrimonio con la iglesia, que por así decirlo sería la segunda Eva. ¿Para qué? Para llenar la tierra de discípulos que lleven la imagen de Dios restaurada. ¿Ven la similitud? Adán y Eva, con la imagen, hechos a la imagen de Dios, con la imagen correcta, llenen la tierra. No lo hicieron a causa de haber pecado. Pero ahora el segundo Adán, que es perfecto y que ha perfeccionado a su esposa por medio de su sacrificio en la cruz y por el lavamiento de su sangre, y a causa de haberla vestido de su justicia, ahora tiene el llamado de hacer discípulos a todas las naciones. Aquellos era por engendramiento. Estos son por la proclamación del Evangelio. Por la proclamación del Evangelio. Ese es el contenido de la Gran Comisión. Eso es en lo que nosotros debemos estar ocupados. Es misión de la iglesia parir hijos para Dios. Hijos para Dios.
Y cuando digo de la iglesia, yo espero que ustedes no se estén excluyendo. Bueno, eso es la iglesia. Yo espero que ustedes se entienden y creo que ustedes saben que ustedes son la iglesia. Yo hago esa aclaración porque en nuestra iglesia a veces eso no está tan claro. Resulta ser que alguien se enferma, requiere de ayuda, hay un hermano que le da esa ayuda, pero luego la persona se queja y dice, a mí la iglesia no me ayudó. ¿Y tú no me acabas de decir que hubo un hermano que te ayudó? Sí, pero eso no es la iglesia. Sí, esa es la iglesia. No es toda la iglesia, no es la administración de la iglesia, pero ese hermano es la iglesia. Un hermano se enferma y dice, un solo pastor vino a verme, de 9, de 10 que son. Sí, él fue en representación del Consejo de Pastores de la iglesia. No teníamos que ir los 10. Entonces, esta aclaración es válida. Es válida. Veamos ahora el alcance de la Gran Comisión. Esta comisión tiene un alcance universal. Trasciende las culturas y las nacionalidades. Vayan y proclamen por el mundo que yo soy el Señor sobre toda cultura y nacionalidad. No hay un Salvador para los judíos y otro para los chinos y otro para los dominicanos. No, solo a Cristo se le ha conferido toda autoridad en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra para dar vida a las ovejas que el Padre le dio. De manera entonces que todos los hombres de toda cultura, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo. De lo contrario, se perderán. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Entonces, nuestro objetivo es el mundo entero, si estuviera a nuestro alcance. Entonces, tampoco debemos ser selectivos al momento de hacer discípulos. A este sí, porque este al menos fue a la universidad y tiene inteligencia para entender el mensaje del evangelio. No, a este no, porque él parece medio bruto. Yo no creo que él pueda entender este asunto de... No. El evangelio es para todo el mundo, para todo hombre. No importa la nacionalidad, pero tampoco importa su escolaridad, ni su posición social, ni ninguna otra cosa. El evangelio es para todos. Por eso decía que el alcance de la Gran Comisión es universal. Universal. Entonces, según Dios nos dé oportunidades, prediquemos el evangelio a todos. Pablo sembró, Apolos regó, Pablo sembró, Apolos regó. ¿Y quién dio el crecimiento? El Señor da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Veamos ahora la promesa indispensable para el cumplimiento de la Gran Comisión. Aquel que posee toda autoridad sobre todo el universo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vendrán problemas y dificultades cuando vayamos a proclamar la victoria de Jesús en el Calvario, pero no estamos solos
en el cumplimiento de esta comisión. Y aquí es bueno traer las palabras de Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No estamos solos. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y no solo en esos momentos en los que tendremos que enfrentar dificultades, sino todos los días. Él va a estar con nosotros cuando haya dificultades y va a estar con nosotros cuando todo vaya sobre rueda. Entonces no tengamos temor a la hora de salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, porque donde quiera que vayamos, Cristo estará con nosotros en cada momento, en cada minuto o en cada segundo de nuestras vidas. No importa si estamos en la selva o si estamos en la ciudad, Cristo estará con nosotros y Él nos dará el poder. Y por si todo esto fuera poco, esa ayuda no tiene caducidad, no vence, es hasta el fin del siglo, hasta el fin del siglo, hasta el fin de ese periodo en el que hemos de estar haciendo discípulos, hasta que nuestro Señor regrese, cuando el número de los elegidos haya sido completado. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia en la casa de su Padre. Ahí terminará nuestra tarea de hacer discípulos, no así nuestro discipulado. Como ya les dije, seguiremos siendo discipulados directamente por nuestro Señor. Algunas aplicaciones para concluir. Si vamos a cumplir nuestra misión de hacer discípulos, es necesario, oigan bien, necesario. Yo quisiera encontrar una palabra todavía más impactante, más fuerte. Es necesario tener y desarrollar un profundo sentido de admiración y asombro por el poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque nosotros hablamos de lo que admiramos. ¿Ustedes nunca se han topado con padres que solo hablan de sus hijos? Y mi hijo esto, y mi hijo aquello, y él sacó 100, y él se graduó con honores, Pero los que están aquí, que son amantes del baloncesto, ¿quiénes son amantes del baloncesto aquí? A ustedes no les resultaría ningún problema pasarse conmigo 2 horas hablando de Michael Jordan, de LeBron James, de Curry y de muchas otras estrellas. Y si son de mi generación, pues hablaríamos de Bill Russell, de Kareem Abdul-Jabbar, de Magic Johnson, y no tendríamos ningún problema en pasarnos horas hablando, porque desde el punto de vista deportivo los admiramos. Los admiramos. ¿Y saben qué? Nos aprendemos sus estadísticas. Sabemos con cuántos puntos por juego promedió Michael Jordan hasta el final de su carrera. Sabemos cuántos juegos jugó. Sabemos cuántos campeonatos ganó con los Bulls de Chicago. Sabemos muchísimos datos y lo sabemos de memoria.
Hace un rato ustedes hicieron un concurso de memorización. Un versículo, 2 versículos. Los datos que yo puedo acumular de aquel que yo admiro son impresionantes. Impresionantes. Me llamó la atención de paso. Solo se pararon mujeres. Yo no sé si ustedes lo notaron. Solo se pararon mujeres. Todos tenemos el deber de hacer discípulos, pero los receptores originales de esta comisión fueron hombres. Hombres. Entonces, al momento de discipular, hombres, ustedes tienen que ir al frente. Al momento de discipular, si tú eres casado, tu mujer es ayuda idónea, no la que lleva la batuta. La batuta la tienes que tener tú. O sea que ustedes debieron estar aquí representando al equipo mangú, al equipo bachata, al equipo merengue, al equipo mofongo. Pero parece que en ese momento todos los hombres, excepto Randy, que estaba aquí parado, era el único hombre que estaba aquí. Y yo que estaba ahí sentado, que mi hijo, se escondieron. Esto es para hombres. Esto es para hombres. Entonces, nosotros hablamos de aquello que admiramos. ¿Qué tanto tú admiras a Jesús? ¿Qué tanto tú admiras a Jesús? Cuando comenzamos a hablar de baloncesto, ustedes no hacen lo que yo hice. ¿A quiénes les gusta el baloncesto? No, ustedes comienzan a hablar con el que está ahí, asumiendo que le gusta el baloncesto. Pues igualmente, nosotros debiéramos admirar lo suficientemente a Cristo como para conocer de pi a pa su evangelio y poder hablar de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo con admiración, no con timidez, no con vergüenza, no bajito para que nadie nos escuche y comience a mirarnos. No, nuestro Salvador es un gran Señor y Dios. Es el creador de todo cuanto existe. Es el que venció la muerte, lo que nadie podía hacer. Es el Santo de Israel. Es el que caminó sobre las aguas. Es el que resucitó al hijo de la viuda de Naín. El que resucitó a Lázaro. Es el que tiene poder sobre el demonio. Es el que tiene poder sobre la muerte. Es el que tiene poder sobre las enfermedades. Ese es mi Salvador. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener vergüenza o temor de hablar de aquel que me salvó? De aquel que siendo rico se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. No, hermanos. Debemos admirar a Cristo con gozo, con gratitud, con ese gozo y esa gratitud que es producto de haber sido salvados por su gracia. De no haber sido por su gracia, seríamos como las bestias que perecen. En segundo lugar, también es necesario que cultivemos un genuino interés por los que se pierden. Hermanos, volviendo un poquito atrás y uniéndolo con esto que acabo de decir, esto no es natural. Esto es una gracia de Dios, lo cual hace que, o debiera hacer, que nosotros la pidamos. O sea, no crean que ustedes van a sentir admiración por Jesús sencillamente porque yo lo dije hoy.
si ustedes no oran, si ustedes no claman a Dios, si ustedes no le piden al Señor, Señor, mírame, ayúdame para que tú seas el objeto de mi devoción, el objeto de mi pasión, el objeto de mi admiración cada día. Si ustedes no pasan tiempo cada día en las Escrituras admirando a Jesús, ustedes no van, ni yo, vamos a tener admiración por Jesús. Y lo mismo pasa con esto que acabo de decir. Yo no voy a tener un genuino interés por los que se pierden, sencillamente porque es el resultado de mi estudio. No, yo soy lo suficientemente egoísta como para no tener ningún tipo de interés por ustedes. Y ningún tipo de interés por inconversos. Allá ellos, que se salven, que Dios los salve como Él pueda. Allá ustedes, que Dios los edifique como Él pueda. Él me ha dado a mí la suficiente gracia y la suficiente iluminación para yo conocerle a Él. Y por eso Él me salvó. Yo soy lo suficientemente egoísta como para razonar de esa manera. Y ustedes también. Entonces nosotros debemos orar para que Dios nos dé un genuino interés. Esto debiera ser parte de nuestra oración diaria. El hecho de que Jesús nos haya prometido de manera incondicional su presencia todos los días, esto es en tercer lugar, debe poner un peso muy grande en nosotros. ¿Y por qué digo un peso muy grande? Bueno, porque ciertamente es una gran bendición que Jesús esté con nosotros todos los días. Es una gran bendición que Cristo vaya a nuestro lado cada día, que Él nos dé de su gracia y de su poder para nosotros poder cumplir lo que tenemos que cumplir. Pero al mismo tiempo no deja de ser que es algo terrible. El que me va a evaluar está ahí, a mi lado. Imaginen que usted sea un empleado, como de hecho muchos lo son. Y usted trabaja todos los días con su jefe al lado. Eso implica, siempre tengo que hacerlo bien, primero siempre tengo que llegar a tiempo, porque mi jefe viene conmigo. Tengo que llegar a tiempo. Segundo, tengo que trabajar todo el día. No puedo barajar. No puedo decir voy al baño para sencillamente sentarme allí en el inodoro y quedarme ahí. No, es que tenía un cólico. No puedo hacer nada de eso porque mi jefe está a mi lado. Sí, es una gran ventaja en el caso de nosotros, es una gran bendición, pero también eso debiera darnos terror. ¿O no nos da terror leer el Salmo 139? Aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la sabes toda. Yo no sé ustedes, pero yo sí sé la clase de pensamientos que cruza por mi cabeza. Y yo sé que el Señor los conoce. Entonces, debiera darnos terror también. En conclusión, en cuanto a esta parte, este conjunto de cosas debe ser el combustible que nos convierta a todos en misioneros. Ya sea en La Vega, en el Cibao, en Haití y hasta lo último de la tierra. No importa dónde tú te encuentres. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú eres un misionero. Se supone que tú vas a ser discípulos.
Para ser misionero no hay que ir a Corea del Norte, no hay que ir a China, no hay que ir a la India. Solo se requiere ser un discípulo de Jesús y estar en un lugar geográfico cualquiera del planeta, incluyendo La Vega. 2 cosas más y termino. Si nos guiamos del ejemplo de los apóstoles, tanto en Hechos como en las epístolas, hermanos, es necesario que incluyamos la resurrección en nuestra predicación del Evangelio. Ese no fue un hecho fortuito, ese es el centro del Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana es vuestra predicación. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 15. Les reto a que lo lean. Si Cristo no resucitó, vana es mi fe, vana es mi predicación. Y más adelante él dice, vana es vuestra fe, todavía están muertos en sus pecados, si él no resucitó. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este elemento de nuestra predicación? No se puede. Hagamos más uso, un uso consciente, deliberado de la resurrección. Y por último, todo ministerio eclesiástico debe tener como objetivo hacer discípulos o contribuir a. De lo contrario, es un ministerio infructífero que no sirve para nada más que para gastar energías. Oigan bien lo que les estoy diciendo, hermanos, porque es importante. Si en el ministerio eclesiástico que tú estás no contribuye en nada a ser discípulos, salte de ahí. Salte de ahí. Estás perdiendo tu tiempo y tus energías. Tiene que o tener una incidencia directa o contribuir a. Y ustedes pueden tomar toda la lista de ministerios que tienen y evaluarlo a la luz de esto. Porque, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. Entonces, todo lo que pasa en la iglesia tiene que contribuir directa o indirectamente, primaria o secundariamente, a hacer discípulos. De lo contrario, yo estoy perdiendo mis energías. Estoy perdiendo oportunidades. Ven. Que el Señor se agrade en bendecirnos y más aún en continuar capacitándonos por su Espíritu para nosotros poder cumplir nuestra misión, hacer discípulos. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, qué gran privilegio nosotros tenemos al haber sido hechos tus hijos. Tenemos el privilegio de haber sido salvos por ti en Jesucristo. Pero también de guiar a otros a la salvación. De guiar a pecadores muertos en sus delitos y pecados a la cruz de Cristo. Es un gran honor, es un gran privilegio que tú nos has otorgado. Como orábamos al principio, tú has puesto este tesoro en vasos de barro,
Sí, para que la gloria sea tuya. Nosotros te oramos ahora, oh Dios, para que tú nos perdones, porque nosotros no hemos hecho las cosas como tú las has ordenado, no hemos cumplido nuestra misión como tú hubieses querido y como tú has demandado. Sin embargo, tú no nos dejas aplastados bajo la culpa, porque la culpa no es el combustible que nos ha de mover. No, el combustible que nos ha de mover es tu gloriosa majestad, es tu máxima autoridad, es la admiración que tengamos de ti, es el amor que tú te agrades en poner en nuestros corazones por aquellos que se pierden, por aquellos que mueren en sus delitos y pecados. Señor, gracias porque tú no eres como nosotros. Gracias porque tú eres Dios de segunda, de tercera, de cuarta y de infinitas oportunidades para con tus hijos. Gracias, oh Señor y Dios, porque la sangre de Cristo es eficaz y nos limpia de todo pecado. Gracias porque cuando caemos, tú no nos dejas caídos, tú nos levantas. Como un padre terrenal levanta a su hijo pequeño cuando cae y le limpia las heridas y le anima a continuar caminando o corriendo o haciendo lo que estuviera haciendo. Así tú haces con nosotros. Tú nos das nuevas oportunidades. Tú nos capacitas aún más para que nosotros podamos cumplir tu misión. Señor, ayúdanos a crecer en la admiración de tu Hijo. Señor, ayúdanos a crecer en el conocimiento del Evangelio. Señor, ayúdanos a crecer en el amor por los que se pierden. Señor, ayúdanos a no cerrar nuestros labios cuando tenemos que presentar a Cristo, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea donde sea que nos encontremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.